Hermanitos, buenos días. Amén. Alegres de estar nuevamente este domingo para poder alabar a nuestro Señor. Y vamos a empezar con nuestra alabanza solo a ti. Existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos solo fragante solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y
El título de nuestra prédica del día de hoy es El combate contra Satanás. Para ello les invito a buscar en su Biblia Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13. La palabra en Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén, hermanos. En la vida cristiana, hermanos, es pues, en esencia, vamos a decir, una vida de lucha. No se trata simplemente de repente de asistir a una iglesia o de repente a leer la Biblia. A leer la Biblia, pero ocasionalmente. O intentar de repente vivir en orden. La vida cristiana, hermanos, es pues un caminar constante en medio de una batalla espiritual. Esta batalla espiritual es invisible, pero nosotros sabemos que esta batalla es invisible pero real. Esta batalla, hermanos, no se libra en el plano físico, sino está pues en el ámbito espiritual, donde fuerzas invisibles influyen o presionan y buscan desviar de repente al creyente con un propósito, desviar el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestro propósito de nosotros, hermanos, es pues seguir el camino de Dios. En este pasaje, hermanos, de Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, nos va a introducir o nos introduce, hermanos, en uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, su enfrentamiento directo o nuestro enfrentamiento directo es ¿con quién? Con Satanás. Pero aquí, hermanos, es importante que nosotros notemos que este evento ocurre inmediatamente después de su bautismo. ¿De quién? De Jesús. Porque en ese momento era una afirmación donde el Padre declara: tú eres mi Hijo amado. Pero sin embargo, después de ese momento glorioso que ha pasado, Jesús pues no es llevado a un lugar de comunidad, a un lugar privilegioso, sino Jesús pues fue llevado al desierto. Esto nos enseña, hermanos, pues una verdad profunda. Después de momentos espirituales de repente elevados, muchas veces vienen pruebas intensas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, no es una línea ascendente constante. Porque nuestra vida cristiana siempre va a estar llena de desafíos y confrontaciones que nosotros siempre vamos a tener. En este mensaje vamos a reflexionar sobre el combate contra Satanás, entendiendo su naturaleza, su propósito y cómo podemos enfrentarlo, hermanos, nosotros. Veremos que aunque la batalla es real, también nosotros vamos a ver la victoria que nuestro Dios en su momento lo tuvo o lo sigue teniendo. Pero nosotros, para ganar esa batalla, hermanos, nosotros tenemos que confiar ¿en qué? En Dios. A manera de ilustración, hermanos, nosotros imaginemos a un joven que ha sido de repente entrenado
como piloto durante años. Ha estudiado la parte teórica, ha practicado de repente en simuladores y ha aprendido todo lo necesario. Pero un día llega a volar por primera vez. En ese momento ya no estaba pues a su lado el instructor. En ese momento estaba en el aire, enfrentando pues el viento, las tribulaciones y la responsabilidad real que él tenía en ese momento. Ese momento define si realmente el piloto estaba preparado. Así es la vida que nosotros tenemos como cristianos. De repente podemos escuchar predicaciones, asistir a iglesias o de repente a seminarios bíblicos. Nosotros de repente estamos aprendiendo doctrinas, pero va a llegar el momento en que nosotros debemos enfrentar situaciones reales. ¿Cuáles son esas situaciones reales que nosotros vamos a enfrentarnos? Vamos a enfrentarnos lo que es pues a las tentaciones, de repente a las decisiones difíciles que nosotros vamos a tomar, a las precisiones externas que nosotros vamos a tener. Es ese momento donde nosotros revelamos nuestra verdadera condición espiritual. Jesús no improvisó en el desierto. Su comunión con el Padre ya era firme. Su identidad estaba clara, hermanos, y su dependencia del Espíritu era constante. Por eso Él pudo vencer. La lección aquí es clara, hermanos. La victoria es el combate espiritual. No se decide en el momento de la tentación, sino en la vida diaria con Dios. El Espíritu nos conduce al escenario de la batalla. Aquí el texto comienza con una declaración importante. Y luego el Espíritu le impulsa al desierto. ¿Quién lo lleva al desierto? No le lleva Satanás, sino le lleva el propio Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. De repente esto, hermanos, rompe pues con muchas ideas equivocadas que tenemos nosotros acerca de las pruebas. A menudo de repente nosotros pensamos que toda dificultad proviene de ¿quién? Proviene del enemigo o de los errores propios que nosotros tenemos. Pero aquí vemos que el mismo Espíritu Santo guía a Jesús hacia el lugar de la prueba. El desierto, pues, como nosotros sabemos, no es un lugar cómodo, no hay donde tú puedas descansar. El desierto es un espacio de escasez, de silencio, de aislamiento y vulnerabilidad. No hay, hermanos, pues hay multitudes, no hay personas de repente que estén a tu lado. Estás solo en el desierto. Hay nadie te va a aplaudir, bravo, Jesús, estás haciendo esa prueba. No, estás solo en el desierto. Solo en ese momento estaba Dios con él. La pregunta que yo también me hice en ese momento que yo leía su palabra de Dios era el siguiente: ¿por qué el Espíritu llevaría a Jesús allí? Ustedes pueden contestar esa pregunta. ¿Por qué el Espíritu llevaría a Jesús allí? ¿Por qué?
Porque, hermanos, en el desierto es un lugar donde se prueba ¿qué cosa? La obediencia, donde se fortalece el carácter y el desafío o la fidelidad que tenía él. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús debía enfrentar al enemigo en lo secreto. Esto, pues, hermanos, tiene una aplicación directa para nuestra vida. Dios permite procesos difíciles para que nosotros nos podamos preparar para que lo que viene. No todo lo que nosotros enfrentamos, hermanos, es castigo. Muchas veces es formación. Si nosotros recibimos pruebas, de repente nosotros lo tomamos como un castigo, pero no es un castigo, es una formación que nosotros debemos tener. El problema, de repente, en muchos creyentes rechazan el desierto. ¿Qué buscamos los creyentes? Constantemente estamos buscando lo que es la comodidad que nosotros debemos tener. Nosotros buscamos también la estabilidad emocional. Y nosotros buscamos la ausencia de repente de conflictos. Pero sin desierto, hermanos, no hay crecimiento espiritual profundo. Entonces nosotros, así como Jesús pasó todas las pruebas, también nosotros debemos pasar todo eso. Pero cuando nosotros enfrentemos esas pruebas, no estamos solos. Tenemos a nuestro lado a nuestro Dios. Porque nosotros estamos en combate ¿con quién? Contra Satanás, hermanos. Este combate contra Satanás no ha comenzado de repente en la iglesia. Este combate, ¿dónde comenzó? En el desierto de la vida personal que nosotros tenemos. Entonces nosotros como creyentes debemos pasar todas esas pruebas que ha pasado nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo vamos a enfrentar solos, sino vamos a enfrentarlo con nuestro Dios. La realidad, hermanos, del enemigo, Satanás, no es simbólico. Satanás es real. El texto aquí nos dice claramente que Jesús era tentado ¿por quién? Por Satanás. Esto nos enseña porque Satanás no es una idea, sino pues es una realidad que nosotros debemos tener en mente. ¿Por qué? Porque Satanás, como les digo, es real. También, hermanos, Satanás pues era un personaje con mucha inteligencia. Era pues con voluntad y tenía o tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito de Satanás? Que nosotros nos alejemos de Dios. Uno de los errores, hermanos, más peligrosos del creyente moderno es de repente subestimar al enemigo o de repente ignorar su existencia. Muchos de nosotros, los creyentes, ignoramos la existencia ¿de quién? De Satanás. Pero nosotros sabemos que Satanás es real. ¿Por qué? Porque algunos vivimos como si Satanás no fuera real. O otros lo ven de repente como un todo. Pero ninguno de los extremos que nosotros observamos de repente es saludable. Pero la Biblia aquí nos está presentando un enemigo real. La Biblia lo dice, que nuestro enemigo es real. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que nosotros tenemos un Dios soberano que siempre está a nuestro lado, nunca nos va a dejar.
¿Por qué? Porque aquí Satanás, hermanos, tiene objetivos claros. Uno de los objetivos de Satanás, ¿cuál es? Apartar al creyente ¿de quién? De Dios. Otro objetivo que tiene Satanás es sembrar duda en el corazón de cada creyente. También otro es destruir la fe que nosotros tenemos a nuestro Dios. También, hermanos, es pues desviar el propósito divino que tiene Dios con cada uno de nosotros. También su objetivo es que nosotros desobedezcamos ¿a quién? A nuestro Dios soberano. Esos objetivos, y esos son objetivos claros de Satanás. Porque Satanás no va a atacar al azar. ¿Qué va a hacer? Primero observa, nos va a estudiar y espera el momento oportuno para que él pueda atacar a cada uno de nosotros. En el caso de Jesús, ¿cómo lo atacó en el desierto? ¿Por qué? Porque ¿cuántos días estaba ahí? 40 días. Pero en esos días es pues que Jesús estaba en un periodo largo de ayunar o de ayuno. Es decir, es un momento de debilidad física que en ese momento tenía nuestro Señor Jesucristo o Jesús. Pero ese momento esperó ¿quién? Satanás, para poder tentarlo, para poderle hacer pecar a Jesús. Entonces, Satanás no ataca en cualquier momento, sino espera el momento oportuno para que pueda atacar a cada uno de nosotros. ¿Esto qué busca o qué nos enseña? Que Satanás está buscando o busca nuestras debilidades para que nos pueda atacar a cada uno de nosotros. Porque Satanás necesariamente no va a atacar donde o donde nosotros somos fuertes, sino va a buscar ¿qué cosa? Nuestra debilidad de cada uno de nosotros, o donde nosotros somos más sensibles o más vulnerables. Eso es lo que va a buscar Satanás en cada uno de nosotros. Pero ¿esto qué nos enseña? Que nosotros debemos estar débiles. No, nosotros debemos estar fuertes. Pero ¿cómo vamos a estar fuertes? ¿Así sentados, pasivos? No, siempre estudiando la Biblia. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, conoce de repente nuestras áreas débiles que nosotros tenemos? ¿Alguien de nosotros como cristianos conocemos nuestra parte débil? ¿O nosotros siempre vamos a vivir con miedo? ¿O nosotros preferiríamos vivir con sabiduría? Ustedes cojan, si nosotros decidimos de repente vivir o seguir con ese miedo, Satanás siempre nos va a atacar, porque seguimos con miedo. Pero si somos fuertes, ya no. Pero siempre, hermanitos, vamos a ser tentados, o vamos a ser, o nos va a buscar nuestra habilidad de todas maneras. La tentación, hermanos, una prueba de fidelidad. Como hace un momento le decía, Jesús fue tentado durante ¿cuántos días? 40 días. Este detalle no es menor. No fue pues, hermanos, un momento breve. Esto pues era un proceso prolongado, un proceso largo que él tenía que sobresalir. La tentación pues era pues una experiencia universal. Nadie de nosotros está excepto a esto, sino nosotros también vamos a ser tentados. De repente, desde el más creyente, más nuevo, de repente hasta el más creyente, más maduro, siempre vamos a estar todos enfrentando a estas tentaciones. No porque yo recién he entrado de repente, o ya me he convertido recién voy a ser tentado. No,
hasta el creyente más maduro siempre va a seguir siendo tentado. Pero sin embargo, hermanos, es fundamental que nosotros entendamos o debemos tener una verdad clave. La tentación no es pecado. La tentación que nosotros tenemos no es pecado. Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. El pecado ocurre ¿cuándo? Cuando nosotros recién cedemos a esa tentación o caímos a esa tentación. Si tu amigo te dice, por decir, una manera de tentar, un ejemplo, hermanos, una manera de tentar de Satanás es, pues de repente cuando estás en una reunión, qué sé yo, ahí está la tentación. Y te van a decir, sírvete de repente un vasito de cerveza, qué sé yo, ¿no? Pero si tú no caes en esa tentación, no estás pecando. Pero cuando tú caes a esa tentación, sí ya estás pecando. Esto, hermanos, va a cambiar de repente nuestra perspectiva. Ser tentado no significa que hemos fallado espiritualmente. Significa que estamos siendo probados. Entonces, la tentación revela lo que hay en nuestro corazón. Es como un espejo, hermanos, que muestra de repente nuestras inclinaciones, deseos o debilidades que nosotros tenemos. Entonces, una manera de probar si eres débil, de repente vas a caer a esa tentación. Pero esto es un desafío que nosotros de repente vamos a asumir. Pero ¿cómo vamos a asumirlo? Una de las preguntas que nosotros nos debemos hacer como creyentes. ¿Cómo nosotros respondemos ante esa tentación? ¿Cómo vamos a responder en ese momento cuando de repente alguien te está tentando? ¿O cómo justificamos? De repente, ¿qué le vas a decir? No, yo no tomo porque estoy mal. No. ¿Cómo tenemos que contestar como cristianos? Yo no me puedo subir porque soy cristiano, ¿verdad? Pero no. Entonces, hermanos, esas son pues las preguntas que nosotros debemos hacernos cuando en ese momento somos tentados por Satanás. El entorno del combate. El entorno del combate que nosotros hemos visto ahí, hermanitos, en el texto que hemos leído, es entre fieras y ángeles. El texto menciona dos elementos muy interesantes, hermanos, aquí. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto representa dos rivalidades simultáneas en ese momento. Pero dos, ¿en quiénes nos va a presentar esto? En la vida de los creyentes, o sea, en cada uno de nosotros. Por un lado estaba la fiera. La fiera, pues, ¿qué nos va a simbolizar? Nos simboliza, pues, el peligro, en la amenaza, ¿no? que tenemos en nuestro entorno. También, pues, la fiera nos representa todo lo extraño o todo aquello que nos está rodeando, nos van a hacer daño o nos van a intimidar o nos quieren destruir a cada uno de nosotros. Pero por otro lado, aquí también habla de los ángeles. Pero los ángeles, ¿qué nos representan? Nos representan protección a cada uno de nosotros, el cuidado y la provisión ¿de quién? De Dios.
Esto nos enseña, hermanos, que la vida cristiana no es una vida libre, no es una vida fácil, sino es una vida de ¿qué? De peligro. Pero nosotros nunca debemos dejar o de pensar que nosotros siempre vamos a estar acompañados por la presencia de ¿quién? De Dios. En medio de cualquier peligro, siempre Dios va a estar con cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios, hermanos, está con nosotros. Pero nosotros no deberíamos enfrentar dificultades. Porque Dios está con nosotros, nosotros no deberíamos enfrentar dificultades. Pero este pasaje nos está mostrando lo contrario. Jesús estaba en peligro, pero también estaba siendo cuidado. ¿Por qué? Porque para nosotros, hermanitos, esto debe ser profundamente que no debemos sentirnos consolados. ¿Por qué? Porque esto va a significar que aunque enfrentemos nosotros tentaciones, aunque nosotros enfrentemos pruebas y ataques, nunca vamos a estar solos. Siempre vamos a estar ¿con quién? Con Dios. Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Siempre está obrando en cada uno de nosotros. Ahora, ¿habrá estrategias para vencer el combate contra Satanás? Aquí la Biblia nos muestra principios claros para enfrentar al enemigo. No estamos indefensos, siempre estamos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está dando recursos, ¿qué cosa? Recursos espirituales poderosos a cada uno de nosotros. Aquí, una estrategia, hermanitos, es dependencia total del Espíritu Santo. Aquí pues Jesús fue guiado por el Espíritu. Esto significa que no actuó independientemente. Él no actuó solo. Su vida estaba completamente sometida a una dirección divina. Igual nosotros como creyentes, ¿qué cosa debemos? Debemos depender de ¿quién? Del Espíritu Santo, en todo momento. No solo de repente en decisiones que nosotros, o en decisiones importantes que nosotros debemos de tomar, sino siempre debemos estar con el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Siempre. La dependencia, hermanos, del Espíritu nos da de repente a conocer o recordar la tentación que ha tenido Jesús y la fuerza que Él ha tenido ¿para qué? Para poder resistir todas esas tentaciones que en su momento estaba pasando. 2. La segunda estrategia, hermanos, una vida arraigada en la palabra de Dios. Aunque Marcos, hermanitos, no está detallándonos o no detalla la respuesta de Jesús, en otros evangelios muestran que Él utilizó la escritura para enfrentar al enemigo. Jesús ha utilizado ¿qué cosa? Las escrituras para que se pueda enfrentar ¿a quién? A nuestro enemigo, que es Satanás. La palabra de Dios es nuestra muestra espiritual que nosotros tenemos. Sin ella, hermanos, sin el Espíritu o sin el respaldo de nuestro Espíritu Santo, nosotros, hermanos, somos vulnerables. Porque, como hace un momento les decía, no basta de repente tener una Biblia en la mano. Nosotros debemos conocer, ¿qué cosa? La Biblia. Debemos
meditar la palabra de Dios. Y nosotros, lo más importante, debemos aplicar ese conocimiento que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está en nuestro corazón, esto ¿en qué se va a convertir? En una defensa que nosotros vamos a tener. Y nos va a servir para que, como una guía para nosotros salir de esas tentaciones que de repente vamos a tener en su momento. Pero hermanitos, ¿cómo nosotros esta enseñanza que estamos estudiando, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria o en nuestra vida como cristianos que nosotros tenemos? Porque en este pasaje nos deja una enseñanza práctica que podemos aplicar diariamente. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Las pruebas son parte del proceso. El desierto no es un castigo, es una etapa de formación. Dios utiliza las pruebas para moldearnos. Entonces, cuando nosotros tenemos una prueba, hermanos, nosotros no debemos asustarnos, porque esa prueba Dios nos está mandando ¿para qué? Para moldearnos, para hacernos crecer día a día más. ¿La victoria es posible? Sí, la victoria es posible. ¿Por qué? Porque Jesús venció y en Él nosotros también podemos vencer. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos destinados a fracasar, hermanos. Como creyentes no vamos a fracasar. Porque siempre Dios va a estar presente en nuestras luchas que nosotros tenemos. Aunque no siempre lo estamos sintiendo o le sintamos a nuestro lado, pero Dios siempre está con nosotros. La vida espiritual se construye día a día. No podemos improvisar en el momento de la prueba. Si nosotros tenemos una prueba, no debemos improvisar en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a crecer día a día? Pero ¿cómo vamos a crecer nosotros, hermanos? Conociendo, ¿qué cosa es su palabra de Dios? ¿Cuál es su palabra de Dios? La Biblia. Entonces, la Biblia debemos conocerla todos. ¿Cuál habrá sido, hermanos, el propósito del combate espiritual que ha tenido en ese momento? ¿Cuál es el propósito, hermanos, el enfrentamiento de Jesús con Satanás? No fue un evento aislado, fue una declaración, hermanos, de autoridad. Cada vez, hermanos, que de repente nosotros como creyentes nos resistimos a una tentación, es pues porque realmente nosotros estamos conociendo su palabra de Dios. El combate tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este combate que ha tenido Jesús con Satanás? ¿El propósito cuál es? Es de fortalecer nuestra fe de cada uno de nosotros. También es formar nuestro carácter como creyentes que somos. Otro propósito es pues que nosotros debemos glorificar a Dios. Y el propósito más relevante, vamos a decir así, hermanos, es pues que nosotros debemos testificar al mundo que Dios es verdadero. Eso es lo más importante y eso es el propósito que ha tenido este combate espiritual entre ¿quién? Entre Jesús y Satanás. Porque cualquiera de repente puede decir ha sido una lucha sin sentido. No, tiene un valor eterno esto, hermanos, para cada uno de nosotros. Y a manera de conclusión, hermanos,
este combate contra Satanás es una realidad inevitable. Nosotros como cristianos, hermanitos, de repente no lo podemos evitar. Pero sí nosotros podemos enfrentarlo con la confianza de que Dios está con nosotros. Nosotros vamos a enfrentarlo, sí. Pero porque nosotros debemos estar confiados que siempre, como hace un momento decía, que Dios está con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos está mostrando o nos mostró el camino. Él enfrentó la tentación, resistió al enemigo y Él permaneció fiel. Su victoria es nuestra esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Hoy cada uno, hermanos, estamos enfrentando de repente nuestro propio combate. Puede ser de repente en pensamiento, puede ser en decisiones, o en hábitos o situaciones personales que estamos pasando cada uno de nosotros. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Si nosotros estamos pasando todo eso, hermanos, no estamos solos. Dios siempre va a estar al lado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu, su palabra y su presencia. ¿Qué podemos vivir con una fe firme? Nosotros vamos a vivir siempre, hermanitos, con una fe firme. Porque nosotros de repente vamos a tener una vida consagrada y una dependencia total ¿de quién? De Dios. Nuestra vida ya depende de quién, de Dios. Y nosotros debemos de vivir confiadamente en quién, en Dios. Porque Él siempre nos va a proteger. Y cuando llegue el momento de la prueba, hermanos, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Débiles? No. Debemos de permanecer ¿cómo? Firmes. Y seguir fuertes. Y seguir adelante. Y salir de esas pruebas. Nosotros debemos recordar siempre, hermanos, que el combate que hemos estudiado el día de hoy siempre ha sido real. Y la victoria en Cristo también lo es. Entonces nosotros como creyentes debemos tener en mente que Jesús ha pasado todas esas pruebas y que Jesús es el vencedor, que ha pasado todas esas pruebas sin tener ¿qué cosa? Sin llegar a tener un pecado. Amén, hermanos. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, sé como creyentes vamos a seguir recibiendo pruebas, amado Señor, pero tú siempre estás a nuestro lado y siempre con tu presencia vamos a vencer a nuestro enemigo que es Satanás, porque el día a día también está buscando nuestra debilidad de cada uno de nosotros, y que a quien va a atacar más es a los más débiles, amado Señor, y tú siempre estás a nuestro lado y haznos más fuerte. ¿Y cómo vamos a ser más fuerte, amado Señor? Estudiando tu palabra y también compartiendo todo esto, amado Señor. Todo esto te lo pido, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.